Bueno, pues les comentaba que esta va a ser pues la segunda sesión sobre el tema de Revolución Cubana. La primera, si recuerdan, vimos los antecedentes a la revolución. Hablamos sobre la situación geopolítica que tuvo Cuba desde el descubrimiento de América, o sea, desde el Imperio Español, e igual, digamos, la importancia que tuvo Cuba dentro del expansionismo estadounidense. Como reflejo de esto, desde el inicio en que se hablan sobre, o que se habla sobre la independencia de Cuba, también se habla sobre distintos planes de anexión a esta isla. E incluso anexión no nada más promovida por el gobierno de Estados Unidos, sino anexión promovida por distintos grupos independentistas en Cuba. Y que habían dado, digamos, una realidad muy ambigua en términos políticos. Había un movimiento independentista que pedía la anexión por distintos motivos, porque había una simpatía hacia el sur esclavista de los Estados Unidos, porque igual consideraban que los intereses del azúcar, que era el principal producto de exportación de Cuba en el siglo XIX, pues le marcaba que el mercado natural para ellos eran los Estados Unidos. Por muchas razones se va a generar, se va a fomentar una tendencia política de distintos grupos de la isla que van a mirar a Estados Unidos como un destino natural. Y por el otro lado también vamos a tener una serie de agrupamientos políticos de distintas generaciones que van a estar pugnando por una independencia total. En el siglo XIX es independencia hacia España, pero también hacia una posible anexión o intervención de los Estados Unidos en la política cubana. Y en esas condiciones iniciamos el siglo XX. Cuba va a ser de los países latinoamericanos que más tarde se van a independizar de España. Cuba va, mientras que todos al inicio del siglo XIX, la gran mayoría de los países hispanoamericanos en el siglo XIX logran independizarse, Cuba todo ese siglo va a seguir siendo una colonia española, pero una colonia en crisis, porque el imperio es en crisis. Para el siglo XIX, el imperio español va a experimentar una crisis brutal. A finales del siglo XIX es un imperio, podríamos decir, en ruinas. Nada de lo que fue siglos antes. Entonces, bueno, esto le va a dar unas características muy determinadas a la política cubana, que se van a reflejar a inicios del siglo XX. A inicios del siglo XX tenemos una Cuba que es independiente, pero independiente en papel, porque en realidad está siendo controlada por el ejército de Estados Unidos. Igual en la sesión anterior hemos dicho que Estados Unidos interviene. En 1898 incorpora a Cuba no como un estado más de su república, sino como una especie de protectorado, una isla asociada, algo muy, muy raro, pero va a ser difícil controlar la política cubana y por lo tanto va a tener que ir soltando poco a poco y permitiendo la instauración de una república. Pero no es una república del todo independiente. Existen canales o mecanismos para poder controlar la política cubana, como la enmienda Platt, la que nos decía que Cuba era independiente, pero si peligraban los intereses de los Estados Unidos en Cuba, pues el ejército de Estados Unidos podía ingresar en el momento que quisiera, que considerara pertinente. Entonces, bueno, esto es una república independiente que parece más una burla. Y los Estados Unidos la permitieron, la consintieron, la protegieron durante varias décadas. Y bueno, ¿qué características vamos a tener? Que cuando Cuba se vuelve independiente, va a tener una presencia muy fuerte de los Estados Unidos.
Esta primera generación de independentistas, va a tener, ah, va a hacerse cargo de las instituciones nuevas. Con todas las fallas, esta república va a crear instituciones como las educativas. Y esta primera generación de independentistas o generación que vio la independencia va a nutrir, pero va a nutrir con una serie de valores patrióticos, por un lado, con una conciencia histórica muy importante, con el recuerdo del pasado colonial español muy presente, muy fresco, pero igual con la intervención de los Estados Unidos aún en la memoria. Entonces, esta generación de los primeros años de independencia en Cuba, de principios del siglo XX, va a ser una generación que va a nutrir, que va a formar maestros. Y estos, a su vez, va a ir generando o va a ir educando a los niños cubanos. La generación de Fidel Castro, hablando como grupo generacional, como agrupamiento, va a ser formada por muchos independentistas o gente que era muy joven y que tenía en la mente, digamos, que eran una república, pues una república falsa, se podría decir. Eran una república donde no tenían autonomía, donde no tenían soberanía y donde la presencia de los Estados Unidos era muy polémica. Les recuerdo, aquí va a seguir una corriente muy importante para decir que a Cuba le conviene seguir con Estados Unidos, pero cada vez se vuelve más grande las voces que dicen aguas con la relación de Cuba y los Estados Unidos. Y bueno, en este contexto, esto que vimos la sesión pasada, pues vamos a retomar el tema. Nos vamos a ubicar en Fidel Castro, pero en realidad vamos a tomar a Fidel Castro como un motivo, como un pretexto para ver la época y poder comprender el pensamiento, el actuar, la acción de Fidel Castro antes de la revolución. Les había comentado igual la sesión pasada que Cuba la podemos dividir en términos políticos, la podemos dividir en dos grandes zonas. En dos grandes zonas políticas, ¿no? El occidente, que va encaminado a La Habana, y el oriente, que está concentrado en Santiago de Cuba. Son las dos principales ciudades de Cuba. La Habana siempre había experimentado pues un modo de vida más cosmopolita, más conectado a Europa y posteriormente a Estados Unidos, por la cercanía geográfica. Habíamos hablado incluso que alrededor de La Habana se van a concentrar la mayor captación de inversiones estadounidenses, que les va a dar nueva maquinaria, les van a dar nuevas formas de producción, les van a mejorar los puertos, el ferrocarril, etcétera, etcétera. Toda una infraestructura para que puedan explotar de una buena forma lo que es el azúcar. Y por el otro lado, en el oriente, pues las haciendas van a sufrir por el acceso, por el poco acceso a inversiones y por lo tanto van a tener que trabajar con maquinaria vieja, con formas productivas viejas. Y esto, bueno, pues esto da ciertos problemas, ¿no? En términos políticos, esta lejanía, este olvido del Oriente, va a dar como consecuencia que la mayor parte de independentistas en el siglo XIX y de rebeldes en el siglo XX van a surgir de Oriente, porque es una realidad mucho más conflictiva. La sociedad de Santiago de Cuba es muy tradicional, las élites, la oligarquía de Santiago de Cuba es muy tradicional, y por lo tanto hay más racismo, más discriminación, más formas de segregación. En cambio, en La Habana no implica que no existan, pero la industria y las moderna, el turismo, la llegada de inversiones estadounidenses hacen que se relajen estas formas de racismo y de discriminación. Entonces, bueno, va a ser mucho más presente la necesidad en los jóvenes de Oriente de transformar y de cambiar todo. Y en La Habana puede encontrar muchas distracciones el joven cubano de la primera mitad del siglo XX.
La niñez de Fidel Castro, ¿no? Habíamos hablado, estos son los padres de Fidel Castro. Eh, Ahorita vamos a concentrarnos un poco, ¿no? En explicar. Ya vimos, Cuba está en estas situaciones, Cuba no resuelve, digamos, el asunto de su independencia, de su república, de su soberanía, todavía no la decide, y Fidel Castro va a nacer en este contexto. Pero también es un poco su generis, la historia de sus padres. Es un poco inusual. Tenemos allí a don Ángel Castro y doña Alina Ruz. Bueno, es un matrimonio peculiar. Tienen 28 años de diferencia, ¿no? Don Ángel es un gallego, es un español que, imagínense, llegó a combatir a José Martí. Llegó como parte del ejército español para combatir a José Martí. Pero como le pasó a muchos españoles, cuando llegaron a América, pues vieron que era mejor la vida en América que en la cerrada, en la tradicionalista España de la época. Entonces, bueno, él llegó a combatir a José Martí y se dio cuenta que en Cuba había muchas oportunidades de vida. Cuando se da la independencia cubana, lo obligan a regresar a España y a la primera oportunidad que tiene, regresa a Cuba. ¿Por qué? Pues porque aquí le fue bien, aquí recuerda mucho mejor una sociedad, digamos, que lo recibió de mejor forma y veía o tenía expectativas que aquí le iba a ir bien. Bueno, en América le iba a ir bien. Y así fue. Digamos, don Ángel va a trabajar mucho. Aquí, bueno, en América se va a volver un enamorado de la figura de José Martí. Paradójicamente, ¿no? O sea, porque llega como parte del ejército que combate a José Martí y posteriormente se vuelve gran admirador de José Martí. Estas historias, siendo un niño, Fidel Castro las va a tomar. Cuando era niño, según hay entrevistas a Fidel, donde se dice, donde menciona que después de la comida, pues era la tradición de la época, el padre iba a fumar un puros, ¿no? A tomar un vino, a tomar el puro, y pues invitaba a sus hijos varones, ¿no? Y en este caso, pues un Fidel Castro que era pues, más o menos como preadolescente, ¿no? Y ya el papá le estaba dando el puro para que fumara, ¿no? Y el vino. Claro, era el estilo de la época, ¿no? Era una transmisión ahí de virilidad, ¿no? Hacia los niños varones, ¿no? Entonces, bueno, en esas charlas de sobremesa, donde don Ángel se fumaba un puro, tomaba una copa de vino, pues le contaba a Fidel Castro, al niño Fidel Castro, le contaba las historias de la independencia de Cuba. Entonces, vean, entonces aquí ya tenemos un elemento muy interesante que, vean, cuando nace Fidel Castro, su padre tiene 51 años. Para la época esto ya nos marca una diferencia, o sea, podríamos decir que Fidel Castro no tuvo padre, tuvo abuelo. Un abuelo muy enérgico, pero como abuelo va a tener una paciencia, una ayuda, una solidaridad, una empatía hacia los hijos más pequeños. El matrimonio con Lina Ruz fue su segundo matrimonio. En realidad, siendo joven, se casó, tuvo hijos, pero después aquí en Cuba, pues cuando él iba en mejores condiciones, conoció a Lina Ruz, la que va a ser, digamos, la madre de Fidel Castro. Lina Ruz va a ser 28 años más joven. Va a ser la hija de un trabajador de Ángel Castro. Claro, se va a enamorar, le va a pedir permiso, ¿no? Al padre de Lina para poder, pues, cortejar, para poder andar con la hija. El padre accede y durante un tiempo, bueno, durante varios años, va a esperar don Ángel que se le conceda el divorcio, porque su primera esposa no quería otorgarlo, ¿no?
Pero bueno, al final sí se van a casar, van a tener más hijos. Sabemos que los más notorios, los más importantes, va a ser Fidel y va a ser Raúl Castro, ¿no? El menor de los hijos del matrimonio de Ángel y de Lina. Pero vean, esta es una característica muy importante. En los estudios de género incluso se habla sobre la transmisión del mando, ¿no? De padres a hijos. Cuando el padre es muy tiránico, es muy despótico, puede traumar al hijo varón, porque nunca va a llenar las expectativas. Pero con el nieto, entonces con el nieto puede suceder que allí sí exista la transferencia de mando. Y va a haber historias, digamos, del niño Fidel Castro que nos va a ir marcando esto. Por ejemplo, la madre, Lina Rus, va a construir una escuela donde va a aprender Fidel Castro sus primeras letras. Como vivían en una hacienda, no tan grande de extensión, pero pues hacienda al fin, que era importante, propiedad de Don Ángel, bueno, pues la mamá va a construir una escuela para enseñarle a leer y a escribir a sus hijos. ¿Dónde van a ir otros niños, hijos de trabajadores de la hacienda? ¿Ven? Esto es bien importante porque va a ir marcando al joven Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro vive en una hacienda, no tiene forma de llevarse o de volverse amigo de hijos de otros hacendados, no tiene forma de asumir una identidad aristocrática en la Cuba de la época, que era importante eso. En cambio, va a ir a la escuela de su mamá, pero va a ir a la escuela junto a los hijos de otros trabajadores y de hijos de haitianos que llegaban de forma ilegal a trabajar a la zona de oriente de Cuba. O sea, los más pobres de los más pobres, bueno, algunos trabajaron en la hacienda y los hijos de estos trabajadores en condiciones muy precarias, bueno, van a ser los compañeros, los primeros compañeros de escuela de Fidel Castro. Y por lo tanto, pues van a ser sus amigos, ¿no? En los primeros años. Pero vean el carácter de Fidel Castro. Claro, hay historias que no se sabe si sean verdad o no. Hay historias donde él se quitaba la ropa para regalársela a los niños pobres, ¿no? A sus amigos. Hay historias que regañaba a sus compañeros, a sus amigos, si es que no estudiaban o no querían aprender. Hay historias de una memoria sobredotada que tenía Fidel Castro desde niño, y eso sí lo va a acompañar toda su vida, ¿no? De adolescente le gustaba, pues, ser un fanfarrón, ¿no? Claro, pues, era adolescente, era un chavito. Bueno, era un poco fanfarrón, ¿por qué? Porque agarraba un libro, leía una página, la arrancaba y tiraba la página, ¿no? Porque decía que su mente le permitía no recordar ese libro y no volver a leerlo, ¿no? Entonces, bueno, eran cosas, ¿no? De un adolescente, pero que nos está hablando de una gran seguridad en él. Claro, podríamos pensar que la seguridad la toma de su padre. Cuando ya no le da la escuela de su madre, de Lina Rus, ya él tiene que avanzar porque además es un niño inteligente, ¿no? Es un niño que ambiciona más cosas, pero está encerrado en la hacienda, en el virán, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Entonces, bueno, pues no sabe qué hacer. Le niegan ir a la escuela, su padre niega que él vaya a la escuela y bueno, pues amenaza con quemar la hacienda. Cuando lo ve su padre, bueno, pues se molesta un poco, pero aquí viene esa complicidad de su padre hacia su hijo. Claro, de una persona de 50 y tantos años hacia un niño de 8 o 10 años, ¿no? Es una complicidad, les vuelvo a repetir, de un abuelo hacia su nieto, no de un padre hacia su hijo, ¿no? Para los estándares de la época. Entonces, bueno, cuando lo ve muy decidido a niño Fidel Castro, dice, ok, pues ya vete. Y lo mandan a estudiar solo con sus hermanos a Santiago de Cuba.
de esa forma, de una manera muy prematura. Fidel Castro se va a alejar del nicho familiar y prácticamente, salvo pequeños momentos, regresará al Irán. Pero podríamos decir que desde que es preadolescente, Fidel Castro ya no vive con sus padres. Va a tener una conexión, claro, importante. Incluso antes de morir, se decía que sus restos iban a estar cerca de la tumba de sus padres, que están en la hacienda del Irán. Pero bueno, pero así las cosas. Entonces, vean, de ahí vamos a ir viendo cómo es la personalidad de este Fidel Castro. Vean, esta es una reproducción de la hacienda del Irán. La hacienda se quemó, y bueno, Fidel Castro no la quemó, el niño Fidel Castro no la quemó, pero es una reproducción. No sé si alcancen a notar eh, lo peculiar de la arquitectura. Don Ángel Castro era una persona que había logrado una prosperidad importante en la sociedad cubana, de Oriente, de provincia, ¿no? Pero importante para tener una casa ahí donde la mayoría de la población era pobre, pues bueno, pues ya nos indicaba algo, ¿no? Tener una hacienda pequeña, relativamente mediana, pero pues tener hacienda, eso ya nos implica algo, ¿no? Bueno, vean la peculiaridad. En la época, Cuba no se inunda. No se inunda. Es difícil que Cuba se inunde en esa zona. Sí podrá caer huracanes, todo eso, pero no es, para la época no es usual que se inunde. Pero don Ángel mandó a hacerse una casa con pilotes, como si se inundara. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque se considera que así eran las casas de la región de Galicia, de donde él había nacido. Entonces, vean, mentalmente tenemos un español que logró mucho dinero allí en Cuba, pero ya está grande de edad, pero además es obsesivo con el trabajo, tiene un don de mando para controlar los negocios y la hacienda perfectamente, tiene una habilidad para hacer las cosas, para mandar, pero no asiste a fiestas, no lleva a sus hijos ni a su familia a que convivan con el orden aristocrático. Y de verdad, su cuarto sigue siendo, bueno, la reproducción que tienen en la actualidad es un cuarto que cualquier trabajador podría haber tenido. Sí, muy limpio, muy ordenado, todo, etcétera, pero era un cuarto sin lujos. Es más, si les dijera que don Ángel Castro nunca tuvo luz eléctrica en su casa. Él se negaba a tenerla. Claro, él seguía viviendo en Galicia. Él se construyó un espacio, ¿no? Propio. Que pudiera mandar, pues, al final él era el dueño. Bueno, vean estas características, ¿no? Porque muchas de estos elementos de personalidad son las que se transfieren a Fidel desde niño, con toda esa complicidad de don Ángel transfiriéndolo hacia sus hijos. Tuvo más hijos, sí, pero el que captó más este don de mando va a ser Fidel, ¿no? Esta claridad para administrar todo lo que esté a su alrededor, a su alcance. También allí tenemos una reproducción de cómo eran las chozas, las casas de los trabajadores haitianos. Allí era donde Fidel, pues claro, pues iba a jugar con los niños de los trabajadores, ¿no? Esto también le va a dar una característica muy especial. Vean, cuando llega, por ejemplo, a Santiago y posteriormente a La Habana para estudiar, en Santiago, lo que es equivalente a secundaria preparatoria, pasa algo muy curioso. Fidel es un joven muy capaz, es muy inteligente, es muy bueno para los deportes, pero entiende, allí comprende lo que es el orden aristocrático en la sociedad de Oriente. Saca mejores calificaciones, tiene mejor memoria, tiene habilidades físicas sobresalientes,
pero el orden social lo discrimina, lo segrega. Y claro, es un orden que va a privilegiar a los hijos de las principales familias de Oriente en los colegios donde se encuentra Fidel Castro. Fidel va, antes de la Universidad de La Habana, va a estudiar con lasallistas y va a estudiar con jesuitas. Recordemos, los jesuitas para la época de la Guerra Civil Española son falangistas. De ese tamaño estamos hablando de las escuelas donde va a estudiar Fidel Castro antes de la universidad. Entonces, bueno, les decía, cuando está en las escuelas, en estas escuelas, Fidel Castro, el joven Fidel Castro en este ambiente tan opresivo, lo que va a hacer es que a cada rato que tenía libre, se metía con las cocineras, con los señores de intendencia, con los de limpieza, etcétera, etcétera. Estaba siempre mejor platicando con ellos. O jugaba algún deporte, siempre fue bueno para hacer deportes, básquetbol, béisbol, atletismo, todo ese tipo de cosas, que estaba en competencias, o estaba platicando con los trabajadores. Era como un espacio seguro donde podía, en medio de un ambiente que le era ajeno, pues entonces podía sentirse psicológicamente más resguardado. Es como si estuviera mentalmente, pues, platicando con los trabajadores de la hacienda del Virán. Si existe alguna pregunta, pues allí la van haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este es Fidel Castro. Así va a ser su niñez. En Santiago va a estudiar, va a seguir sus estudios. Cuando termina lo equivalente a la preparatoria, pues se tiene que marchar. El padre le dice, lo invita a que regrese al Virán, que se quede, ya estudió, ya sabe leer y escribir. El padre de Fidel Castro no sabe leer y escribir y no le interesa saberlo. Y Fidel toma la decisión de alejarse mucho más. Ahora se va a ir a La Habana y allí entra a la universidad. Pero es una universidad pública, no es una escuela de paga. No es una escuela donde esté relativamente protegida la población, ¿no? Se llega a La Habana, a la universidad, en un momento donde La Habana tiene una vida económica muy dinámica, pero también es receptora del dinero de la mafia estadounidense. Y esto le da ciertas características, ¿no? Es una ciudad donde hay turismo y sabemos que donde hay turismo, donde hay estadounidenses, donde hay dólares, va a haber prostitución, va a haber casinos, va a haber una serie de problemáticas sociales que van arrastrando a las ciudades a un deterioro paulatino. Bueno, a esa Habana, a esa universidad es a donde llega Fidel Castro. Y podríamos decir que es como la primera transformación que va a experimentar Fidel Castro. Va a tener 3 elementos formativos Fidel. Cuando llega en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega a La Habana. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se va a potenciar esta llegada de turismo, de población, de inversiones estadounidenses. Sabemos que en La Habana era el lugar preferido, digamos, para los soldados estadounidenses, pues que les daban vacaciones. Era el lugar preferido también para muchos miembros de la mafia estadounidense. Entonces, bueno, no era como que el mejor lugar para donde llegara un joven de provincia, pero al final llegó allí Fidel Castro. Vamos a tener 3 eventos. Es aquí donde nos vamos a concentrar principalmente en esta charla. Tres eventos formativos políticamente en Fidel Castro. Este Fidel joven, este Fidel antes de Fidel Castro, ¿no? Antes del comandante de la revolución. Los eventos de Cayo Confites, ahorita lo vamos a ver, los eventos del Bogotazo y la relación de Fidel Castro con el anticomunismo. Así, paradójicamente, eso lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Cómo Fidel Castro termina siendo
una figura muy importante para el socialismo, para el comunismo latinoamericano, para el marxismo latinoamericano, pero antes del triunfo revolucionario siempre mantuvo una distancia muy clara con los comunistas, con ese pensamiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Cómo va madurando el pensamiento de Fidel, pero también cómo era la época y las lecciones, principalmente las lecciones que obtiene Fidel Castro de estos tres eventos. Y vamos a iniciar con el de Cayo Confites. Este mapa se los había mostrado en la sesión número 1. Es el mapa de lo que le conocen el Circuncaribe, ¿no? Es el Caribe, donde tenemos a las Antillas Mayores, donde sobresale Cuba, las Antillas Menores, este conjunto de islitas, ¿no? Que van hacia la parte norte de Venezuela. Tenemos también a Venezuela y a Colombia, que usualmente la contemplan dentro del Caribe, pero también se le suma Centroamérica. A esto se le va a llamar el Circuncaribe. Habíamos dicho que incluso agregando ciudades como Mérida, como Puerto Progreso, o la zona de la Florida en los Estados Unidos, que podemos entender que el Circuncaribe era un espacio geográfico de una gran circulación de personas, de ideas, de mercancías, de capitales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era muy usual que existieran distintos proyectos revolucionarios, insurreccionales de un país que inmiscuyera a otro o que tocara, que afectara a otro. En este sentido va a sobresalir que después de la Segunda Guerra Mundial vamos a tener dos dictaduras principales en la zona. La de Rafael Trujillo en República Dominicana y la larga cadena de gobiernos bajo la influencia de la familia de los Somoza en Nicaragua. Estos van a ser como los dos grandes prototipos. ¿Qué es lo que va a pasar? En toda esta zona del Caribe, del Circuncaribe, van a existir grupos de liberales que luchan por la democracia de estos países. Así, muchos de estos personajes están vinculados a las logias masónicas. Van a estar vinculados a las logias masónicas, ¿no? Recordemos, la masonería durante muchos años en América fueron grupos que arrojaron distintos líderes, personajes y grupos que enarbolaron, que se enrolaron, digamos, a la lucha por la democracia de estos países. Pero era una democracia, sí, en el sentido clásico, una democracia liberal, una democracia donde se plantea la constitución de repúblicas con órdenes constitucionales, donde se respetara la propiedad privada, se respetara la libre expresión, se respetara la libre movilidad y principalmente la propiedad privada, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que era un liberalismo mucho más clásico, un liberalismo democrático, el que circulaba por toda esa zona. Era un liberalismo al estilo de José Martí, por ejemplo, ¿no? Pero en la década de los 40, estos grupos se van a potenciar, van a cobrar, digamos, una importancia muy grande. Porque recordemos, en la década de los 40 se da la Segunda Guerra Mundial y tenemos una alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Entonces tenemos una gran alianza de naciones libres, como se le llamaba, del mundo libre, en contra del fascismo internacional. Y esta alianza no solamente inmiscuyó lo que eran los gobiernos y sus ejércitos. Esta alianza también va a inmiscuir, va a meter, va a incorporar a todo el abanico político que existía en la época. Entonces, bueno, la Unión Soviética va a meter, por ejemplo, y eso ahorita lo vamos a ver,
a todos los partidos comunistas afines a la Unión Soviética, los va a meter en la lógica de la lucha por la democracia y el antifascismo. No importando muchas razones. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué implicaba? Aquí el Frente Popular, lo que se tenía que apoyar era al Partido de la Revolución Mexicana, lo que posteriormente va a ser el PRI. Sí, ¿no? Aquí esto era lo que se tenía que apoyar para asegurar que el fascismo no ganara en México. Y los comunistas mexicanos lo tuvieron que aceptar y lo tuvieron que asumir. En Cuba, y de igual forma, los comunistas lo van a hacer. Por eso está hablando del asunto de los comunistas, los liberales. Los liberales de todo el área van a ver como una gran oportunidad. Estados Unidos va a luchar por la democracia, por el mundo libre. Entonces entienden que Estados Unidos va a cambiar su política exterior, ¿verdad? De una forma muy ingenua, lo entienden. Estos grupos liberales comprenden que Estados Unidos va a cambiar su política exterior y que va a permitir que exista la democracia en todo el Caribe y Centroamérica. Que si antes Estados Unidos había apoyado dictaduras como la de Trujillo y la de Somoza, entonces ahora les iba a abandonar, les iba a quitar el apoyo y por lo tanto la posibilidad de insurrecciones populares, democráticas, republicanas en la zona eran posibles. Y así se van a organizar estos grupos de liberales para el final, momentos finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? En 1947 se van dando cuenta que los Estados Unidos no van a mover nada. Pero por mientras van a organizar una asociación que se va a conocer como la Legión del Caribe. Esta es la Legión del Caribe. No sé si hayan escuchado alguna vez de esto. Es parte de las catacumbas de la Revolución Cubana y de las revoluciones que van a suceder en todos los países del Caribe. Si queremos comprender las ideas revolucionarias, democráticas, antidictatoriales de toda la zona del Caribe de Centroamérica, entonces debemos de comprender este tipo de proyectos. Uno de los más importantes será la Legión del Caribe. Va a ser creada en 1947 en Guatemala por Juan José Arévalo. ¿Quién es Juan José Arévalo? Es un intelectual guatemalteco, pero que llegó a la presidencia quitando a un dictador en Guatemala, una serie de gobiernos militares que sucedían allí en Guatemala, ¿no? Y por lo tanto, él está convencido que los Estados Unidos le van a permitir a todos estos países liberarse, democratizarse. Entonces, que no se van a meter, que no van a volver a invadir. Eso está convencido. Y podríamos pensar que era cierto antes de 1947. Antes del final de la Segunda Guerra Mundial, porque el presidente era Roosevelt. Alrededor del 47 llega Truman y llega con toda la persecución anticomunista. Y esto cambia todo el escenario porque revitaliza a lo que son las dictaduras en Centroamérica. Pero en ese lapso, pues se da la Legión del Caribe. En el 47 se funda entonces, va a ser un presidente demócrata, liberal, el que va a generar, que va a invitar a otros líderes de la región. ¿Cuáles son sus objetivos? En primero, la unidad de Centroamérica, la expulsión de intereses europeos en Centroamérica y en el Caribe. Estamos hablando del mundo de la posguerra, entonces es una contradicción que Francia, que Inglaterra, que Holanda, que Estados Unidos tenga territorios que controla en América. Es una vergüenza. El canal de Panamá se tiene que regresar a Panamá. No puede seguir siendo administrado por los Estados Unidos. Todas las pequeñas islas del Caribe que están siendo controladas por el imperialismo de otras naciones se tienen que dejar a un lado.
Vean, eso fue el problema, ¿no? De haber generado banderas durante la Segunda Guerra Mundial de estas potencias por un mundo libre, pero no tener la verdadera intención de generar un mundo libre una vez se haya derrotado a los nazis. Pero bueno, entonces, por un lado, unidad de Centroamérica, la expulsión de intereses europeos y repúblicas democráticas en el Caribe. Esos son los principales objetivos. Así, los de nombre y apellido, los gobiernos dictatoriales, tiránicos, que son los principales objetivos, va a ser Rafael Trujillo de República Dominicana, Teodoro Picado en Costa Rica y Anastasio Somoza. El primero, ¿no? El primer Anastasio Somoza. En ese momento no era presidente o no era gobernante de Nicaragua, pero estaba colocando pues a un títere en la presidencia. Entonces, bueno, todo el mundo entendía que pues era una extensión de su gobierno, ¿no? De su tiranía. Entonces, bueno, de aquí el único caso que podríamos considerar que fue exitoso para la región del Caribe fue Costa Rica, donde va a triunfar José Figueres. Es el primero de arriba a de la izquierda, de hasta arriba. Él es José Figueres. Él sí va a lograr derrotar al gobernante en Costa Rica, va a constituir una de las democracias más consolidadas en Centroamérica. ¿Cuál era el pacto? Los gobiernos que se lograran democratizar, así como en Guatemala había sucedido con Juan José Arévalo, iban a dar apoyo de armas y de dinero, incluso de hombres, de combatientes, que fueran a liberar a los demás países. Vean, era un proyecto muy ambicioso, pero todo esto bajo la creencia que los Estados Unidos no iban a intervenir, que los ingleses no iban a intervenir, ¿no? ¿Por qué? Porque se estaba luchando por un mundo libre. Bueno, entonces tenemos Guatemala, Costa Rica. Costa Rica fue algo triste, políticamente entendible. José Figueres trata de apoyar una intervención en Nicaragua. Somoza amenaza, ve el contexto internacional y prefiere José Figueres desaparecer el ejército y retirar la ayuda al resto de expediciones o de proyectos revolucionarios democráticos en el Caribe. Y así José Figueres va a poder consolidar bajo la tutela de Estados Unidos y renunciando al ejército. ¿Por qué renuncia al ejército? Para darle esa confianza a los Estados Unidos de que no va a intervenir en Nicaragua. Vean cómo fue la presión, ¿no? Y el viraje. Y claro, fue astuto José Figueres. Así pudo consolidar una democracia con todas sus problemáticas y sus bondades allá en Costa Rica. Otro de los gobiernos exitosos, bueno, al lograr el poder, Ramón Grau San Martín. El de abajo, el de en medio, a la izquierda. Él es Grau San Martín. Después lo vamos a retomar. Juan Bosch, de República Dominicana, una vez muerto Trujillo, sí va a lograr la presidencia, pero es cuando Estados Unidos, después de la Revolución Cubana, va a invadir República Dominicana y lo va a correr del poder. Vean, así, ¿no? Hay una invasión estadounidense en la década de los 60 para sacar del poder a ese comunista de Bosch. ¿Eran comunistas? No, aquí no estamos hablando comunistas, aquí todos son anticomunistas, ¿eh? Todos. Solamente que buscan la democratización de la zona. Emiliano Chamorro en Nicaragua, bueno, él no va a lograr la presidencia, va a acabar con los Somozas. Sabemos que es hasta el 79, ¿no? Con los sandinistas. Rómulo Betancourt va a lograr la presidencia. Rómulo Betancourt logra la presidencia. No sé si hay algo, un sonido. Bueno, logra la presidencia, pero también va a tener una serie de problemáticas. Y Víctor Haya de la Torre de Perú. Bueno,
Él tampoco va a lograr la presidencia, se les van a aplicar algunos fraudes electorales, etcétera, etcétera. Entonces les vuelvo a repetir, la mayoría de ellos son miembros de la masonería, son liberales. Ahora sí, ¿por qué les vengo a decir esto de la Legión del Caribe y qué cosa tiene que ver con los primeros pasos de Fidel Castro? En el contexto de la Legión del Caribe en 1947 se va a preparar una expedición de Cuba donde el presidente Grau San Martín está al tanto, permite que inicie los preparativos de una expedición. Rómulo Betancourt, Juan José Arévalo, Grau San Martín y Elie Lescot de Haití van a promover que se empieza a preparar una expedición de distintas nacionalidades, principalmente, pues claro, dominicanos, que vayan a invadir a República Dominicana. Incluso hasta se hablaba de apoyo de aviación. Claro, para iniciar una insurrección donde la gente saliera a las calles y apoyara la intervención armada y con esto deponer a Rafael Trujillo. Claro, están en el momento que todavía siguen considerando que Estados Unidos no se va a meter, que uno de los intereses es democratizar el área, cumplir su promesa en el mundo de la posguerra. ¿Qué es lo que va a suceder? Antes de que salga esta expedición, Estados Unidos empieza a ejercer una presión muy fuerte. Trujillo se enteró, este dictador dominicano se enteró, se va a quejar con los Estados Unidos y Estados Unidos interviene y obliga al ejército cubano a perseguir a estos expedicionarios, ¿no? El encargado de la expedición era Manolo Castro, era un ministro cubano, líder del Movimiento Socialista Revolucionario, organización donde estaba un joven de nombre Fidel Castro. Vean, de ser un jovencito de escuelas de religiosos, entra a la Universidad de La Habana y allí empieza a transformar todo su pensamiento. Pero además es una persona, pues, atléticamente importante, con dotes de liderazgo, tiene esta autoconfianza, ¿no? Muy engrandecida. Entonces, claro, se va a integrar a la lucha por el poder de la universidad, pero la lucha en la Universidad de La Habana aquí se arreglaba a balazos. Era La Habana, era una ciudad peligrosa. Y la universidad, paradójicamente, lo era. El tener el control de las federaciones estudiantiles algunas veces terminaba en balazos, terminaba en problemas. Y bueno, él va a integrar a este movimiento socialista revolucionario, que es un poco raro este movimiento, ¿no? Porque eran como grupos paramilitares. En Cuba, para la época, le llaman parapoliciales. Pero bueno, pues tal vez los líderes no tenían mucha ideología, algunos podían tener casos incluso de corrupción, entonces era como un ambiente muy viciado, pero allí es donde inicia Fidel Castro. Claro, de una manera muy rápida se va a desligar de estos grupos. Van a tener 1,200 hombres, es lo que se habla. Algunos veteranos de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial están allí. Cuando Estados Unidos interviene, bueno, varios empiezan a ser detenidos. Fidel Castro va a lograr escaparse. Ahora sí, como película de acción, se va a arrojar al mar, va a nadar, va a lograrse esconder en la casa de un amigo de su padre y posteriormente, pues claro, regresa allí a la casa de sus padres, va a ser cobijado por el padre y después, ya cuando ve que todo esto, este problema empieza a pasar, regresa a la universidad, a terminar la universidad, las materias que había dejado, ¿no? Ahí botadas. Carlos Franchi, un revolucionario que posteriormente se irá al exilio, define la operación de Cayo Confites. Es un cayo que está como a la mitad de Cuba, en la parte norte. Así,
gángsters repletos de whisky, una mina de conflictos, de inmoralidad, ambiciones, padres que buscaban a sus hijos, prostitutas que se mostraban. O sea, empezaron a hablar que, imagínense, era un relajo. Había jóvenes, había veteranos de la guerra que tenían ideales muy precisos, pero también había otros líderes que pues buscaban esta invasión, buscaban que la operación saliera bien, pero que siempre estaban alcoholizados, que siempre estaban pues haciendo otro tipo de cosas, que algunos eran acusados de ser pues, prácticamente ampones, ¿no? Al servicio de cualquier causa, ¿no? Que les pagara. Entonces, bueno, era un relajo. Esto le va a dejar lecciones a Fidel Castro. Claro, se salvó de esta, pues va a entender que se necesita un mando bastante claro, ¿no? La siguiente, el siguiente evento será el Bogotazo. Vean ese recorte de periódico, es muy contradictorio. Bueno, más bien sobresale, es muy raro. Manolo Castro, el líder, este líder, el del Movimiento Socialista Revolucionario, después va a ser asesinado. Y uno de los posibles culpables, de los acusados por la prensa y, claro, por los grupos adversarios de la universidad, va a ser Fidel Castro. No hay ningún elemento hasta ahorita para considerar que Fidel Castro haya ajustado cuentas. Pero vean, eso sí, pues así era la política en las universidades cubanas. Entonces era cosa delicada, ¿no? Andar con este tipo de grupos que no tenían pues una guía ideológica bastante clara. Fidel Castro lo va a entender muy bien. Después de Cayo Confites no va a regresar a vincularse a estos grupos. Regresa a la universidad a terminar sus materias y a dejar por la paz esto. Después de Cayo Confites, Fidel Castro regresa a la universidad y se va dando cuenta que las federaciones estudiantiles ya tienen otra población. Se alejó poco tiempo en todo esto de Cayo Confites, pero ahora se va dando cuenta que la principal federación, la Federación Estudiantil Universitaria, está siendo controlada por socialistas, por independientes y por ortodoxos. Era un partido, el Partido Ortodoxo o el Partido del Pueblo Cubano, que había formado un disidente, un liberal disidente que se había separado del gobierno. ¿Por qué? Por casos de corrupción. Su principal lema fue vergüenza contra dinero. Me llamó mucho la atención que en la campaña del 2018 Andrés Manuel retoma ese lema. Lo dijo un par de veces, vergüenza contra dinero. Y nadie la pescó, ¿no? Nadie supo, pues, de dónde había salido esto. Bueno, era el lema de Eduardo Chivas, un líder carismático muy importante para la política cubana de la posguerra. Un mártir, podríamos decirlo. No va a terminar muy bien, se va a suicidar Eduardo Chivas, pero va a ayudar a romper la hegemonía que tenía el Partido Ortodoxo dentro del pensamiento liberal. Los liberales, cuando habían tomado el poder, se habían corrompido. Después de la Segunda Guerra Mundial, los liberales del Partido Auténtico, como se le llamaba, el Partido Revolucionario Cubano, toman el poder, pero van a empezarse a enredar una serie de casos de corrupción. Y dentro de esas mismas filas va a surgir Eduardo Chivas. Era senador, la gente de los barrios de La Habana lo quería mucho. Cada vez que había algún desastre como inundaciones, ¿no? Por algún ciclón, etcétera, era de los pocos senadores que iban a ayudar a la gente, que hacía presencia en las colonias, en los barrios, y que estaba
acusando por todos los medios y principalmente en un programa de radio que tenía, acusaba de la corrupción que sus antiguos compañeros. Es más, él se separa de ese partido, del partido auténtico, y va a fundar el Partido Ortodoxo, el Partido del Pueblo Cubano. Entonces, cuando llega Fidel Castro, regresa a la universidad, ve que está esto, que existe esto. Bueno, pues no sabe cómo interpretarlo, ¿no? Pero tarde o temprano se va a vincular al Partido Ortodoxo. Bueno, entonces ya tenemos que ya pasó por Cayo Confites. Regresó a la universidad a terminarla. Y en la universidad, meses después de lo que pasó en Cayo Confites, casi un año, llegan representantes a los movimientos estudiantiles de La Habana, llegan representantes, buenas noches, llegan representantes del gobierno de Argentina, que está gobernada en ese momento por Juan Domingo Perón. Vean cómo se complica, ¿no? O sea, cuando están en La Habana, que es una ciudad pues muy cosmopolita, muy conectada a Estados Unidos, pero también otros países, es lo que siempre ha tenido La Habana, ¿no? Y Fidel Castro ya es conocido, a lo mejor odiado por muchos, pero ya es conocido en la Universidad de La Habana. Tiene ese carisma que se va construyendo de haber participado en una operación armada. A lo mejor fracasó, sí, pero era una operación armada. Entonces, entre todo ese mundo de los estudiantil, pues Fidel Castro ya va formando ahí una presencia, un liderazgo. Y junto a otros de sus compañeros, llegan estos representantes de Perón. Así, ¿no? Parece como película de espionaje. Y esta parte la va a explotar siempre la derecha en contra de Fidel Castro, ¿no? Primero inventando que él asesinó a Manolo, ¿no? Bueno, al líder del MSR. Y posteriormente aquí, vean, Perón él trata de impulsar a Argentina como un liderazgo regional. Él trata de no inscribirse en la Guerra Fría ni para la Unión Soviética ni para los Estados Unidos. Trata de mantener una tercera vía, un tercer camino, una tercera opción. Pero claro, pues Argentina es regionalmente importante, al igual que cualquier otro país latinoamericano, ¿no? Como Brasil o como México. Es regionalmente importante. Pero aún así, Perón en estos años tiene una política exterior diplomática muy intensa. Por ejemplo, a los europeos les propone enviarles comida después de la Segunda Guerra Mundial. Es como su forma de contribuir a la reconstrucción de Europa. Claro, lo que allí importa son los dólares y todos los insumos industriales que llegan de Estados Unidos. Pero estamos hablando de 1848. Estados Unidos quiere formar la Organización de Estados Americanos y llama a la conformación de la novena conferencia panamericana para celebrar en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Perón lo que trata de hacer es arruinarles esta conferencia. Sabe que no la puede evitar, pero entonces si van a estar todos los representantes de los países americanos en esa conferencia, entonces quiere promover el primer Congreso Estudiantil de América Latina. Y eso lo financia Perón. Vean, por dónde, ¿no? Parece de estas películas de espías, ¿no? Bueno, habla con estudiantes cubanos, ya tiene acordado con estudiantes de otros países que va a promover, va a dar ayudas para que se conforme este primer congreso estudiantil, que se celebre en los mismos días que se va a constituir la Organización de Estados Americanos en Colombia. Y que, claro, va a ser apoyado por Perón y por los liberales de un líder liberal colombiano que es candidato a la presidencia
y que lo más seguro es que va a ganar, que se llama Jorge Gaitán. Pues bueno, pues los cubanos dicen que sí. Va a ir Alfredo Guevara, alguien miembro del Partido Comunista Cubano de ese momento, va a ir Fidel Castro, va a ir Rafael Díaz Balart, el que es amigo de Fidel Castro, pero que después va a ser su cuñado y después va a ser el primero que organiza un grupo anticastrista después de la revolución. Vean cómo se separa uno de los amigos de repente, ¿no? Después de la universidad. Bueno, este es un extracto de una cita, de una entrevista a Fidel Castro. Estaba relatando, pues ya cuando estaban en Bogotá, se iban a entrevistar con Gaitán. Fidel Castro, siendo jovencito, universitario, se iba a entrevistar con Gaitán. Pues claro, ellos eran como parte de esta comisión que estaba organizando el encuentro estudiantil. Y en una entrevista dice, el 9 de abril almorzamos en el hotel y cuando estábamos haciendo tiempo para reunirnos con Gaitán, vimos una agitación, gente corriendo por las calles. Nos acercamos y escuchamos a la gente que gritaban, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Así empezó todo. Bogotá, otra gran aventura en mi vida. Nadie se puede imaginar las grandes aventuras que viví en tan poco tiempo. Claro, en el 47, 48, ¿no? Estaba todo vuelto loco. Pero todas aquellas experiencias me enseñaron. Las luchas de grupo, lo de Cayo Confites, el Bogotazo, fui ganando terreno en la parte táctica, estratégica. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Pues claro, asesinan al líder de oposición en Colombia, en Bogotá, y sus seguidores, la gente del pueblo, incluso varios policías y miembros del ejército, algunos miembros del ejército, se unen a las manifestaciones y empiezan a quemar edificios públicos. Todo eso lo está observando Fidel Castro y los demás cubanos que lo acompañan. Allí tenemos una foto que atestigua, ¿no? Cuando estuvo allí en el Bogotazo. Y claro, dice, bueno, pues yo lo primero que vi fue una persona que estaba dándole de palos a una máquina de escribir. Pues ya lo que hice, lo vi muy angustiado, fue acercarme y decir, no, así no le vas a hacer daño, ¿no? Entonces ya alzó la máquina de escribir, la azotó en el piso, ¿no? Y claro, con los años dice, bueno, eso no iba a arreglar nada, ¿no? Pero comprendió allí en Bogotá, según sus testimonios, su testimonio, comprendió lo que es la acción popular, que una insurrección popular sí puede desestabilizar un régimen. Vean, la gente va a tomar el cuerpo de Gaitán, lo va a estar paseando por las calles, los va a estar llevando, va a linchar a su asesino, lo va a matar a golpes. Y en ese momento muchos decían que se tenía que ir a ocupar el Palacio de Gobierno, el Palacio Presidencial. Pero claro, con la gente toda vuelta loca en las calles, con el movimiento, con esta insurrección popular, no hay un liderazgo claro que diga, pues sí, vamos a ocupar y vamos por las armas y vamos a organizar, digamos, la defensa porque viene el ejército. No hubo ninguna cabeza que le diera dirección a las masas. Entonces, claro, la derecha colombiana, la oligarquía colombiana pudo pactar con el Partido Liberal, hacer las paces entre élites y posteriormente reprimir a la gente y acabar con esta insurrección popular llamada el Bogotazo. Pero Fidel Castro va a alcanzar a salir, la prensa de la época los va a acusar a estos estudiantes extranjeros de ser los asesinos de Gaitán. Vean lo que son las cosas, ¿no? Terminan siendo también otra vez acusados. Y es más, es la primera vez que aparece que Fidel Castro en los medios de comunicación, en los periódicos de la época, es la primera vez que aparece como un agente del comunismo internacional. Claro, pues eso es como de cagarse de la risa, ¿no? Porque pues no puede ser espía o agente del comunismo internacional. El que pagó su estancia allí fue Perón. Claro, no específicamente a él, a toda una delegación de cubanos y de otros países, ¿no? Pero bueno, esas son de las lecciones. Como sea,
pudo salir Fidel Castro y sus demás compañeros de Bogotá, regresa, pero se lleva ese convencimiento. Es la primera vez que ve una insurrección popular y ve la energía y la capacidad. Pero esto se necesita una organización, se necesita una dirección que pueda encaminar a la gente a una revolución social, o sea, a la ocupación física de las instituciones. Este tipo de reflexiones son con las que regresa a Cuba. Mucho tiempo las va a estar allí manteniendo en su cabeza. Es como cuando el Che está durante el golpe de Estado en Guatemala en contra del presidente Arbenz. ¿Y qué es lo que el Che dice? Bueno, pues se necesita una dirección y se necesita que la gente esté armada. Pues, si no, pues somos presas de la violencia de la derecha, ¿no? De los conservadores, de la oligarquía. Vaya. Entonces, bueno, no sé si aquí haya alguna duda. Vean, estos dos eventos van a ser importantes para comprender el liderazgo posterior de Fidel Castro al inicio, digamos, de la guerra revolucionaria. ¿Alguna duda? ¿O comentario? No sé. Sí, podría ahondar un poco más en esa vida estudiantil, suena muy interesante, profe. Pues mira, lo que te decía, ¿no? La Habana va a ser, la Universidad de La Habana, pues imagínate, es una universidad con pocos recursos, pero es una universidad muy viva en el discurso, en los discursos, en las pugnas. Eran dos principales grupos los que se disputaban la presencia de, digamos, la dirección de la Federación Estudiantil Universitaria. Esta federación fue la que fundó en algún momento Julio Antonio Mella. Y bueno, Fidel, en realidad, si te fijas, Fidel Castro estuvo en todo menos en clases, ¿no? Pero tenía una mente privilegiada. Y este pasaje de un par de años le va a dar para muchas cosas, para involucrarse en esta conspiración de Cayo Confites, para ir al Bogotazo, posteriormente para incorporarse como liderazgo menor, pero liderazgo juvenil del partido ortodoxo. Incluso para que conociera a su primera esposa y tener a su primer hijo, cuando estaba terminando ya la carrera, la licenciatura. Entonces, bueno, es muy interesante porque aquí podemos ver en primera que había un montón de intereses regionales americanos o latinoamericanos. Había banderas bien claras. Todos querían la devolución del Canal de Panamá, la independencia de Puerto Rico, de los Estados Unidos, la salida del ejército estadounidense de la base de Guantánamo en Cuba y otra serie, digamos, de demandas, pero estas eran las principales. Y claro, la democratización de otros países que experimentaban dictaduras militares. Pero aquí no estamos hablando en que los comunistas tenían o el pensamiento comunista era lo principal o era hegemónico. Lo hegemónico era el discurso liberal, el que ve que los problemas son basados en corrupción y en antidemocracia, y no en la lucha de clases ni nada, ¿no? Ahorita les voy a comentar el por qué los comunistas, mucha gente no los pelaba y mucha gente no los quería, ¿no? Vamos a seguir en esta etapa que va ligado al rechazo de por qué Fidel Castro rechazaba a los socialistas en ese momento y por qué o cómo va a construir su liderazgo entre los ortodoxos. Es esta la tercera lección, ¿no? O el tercer evento de Fidel Castro que lo va a definir. Antes del Moncada, antes de la dictadura de Batista, antes de que inicie, digamos, todo
el levantamiento armado y la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. Bueno, tenemos que comentar por qué los comunistas estaban fuera de la jugada, por qué a los comunistas los rechazaban tanto. O sea, sí había toda una política estadounidense de rechazo a los comunistas, sí había en todas las películas, en la radio, en las noticias, en los periódicos, había un anticomunismo, ¿no? Y más después de 1947, más o menos, ¿no? Pero también había otras razones. Los grupos de oposición en el Circuncaribe, en el Caribe, en Centroamérica, en Venezuela, en Colombia, pues veían con cierta desconfianza a los comunistas. Vean, en primera, todas las revoluciones de principios del siglo XX, podríamos decir que casi todas fueron realizadas sin los partidos comunistas. Los partidos comunistas estuvieron ajenos a las revoluciones populares. De medio siglo. O sea, entonces, aquí podemos entender por qué la gente rechazaba a los comunistas. ¿Estaban los comunistas ahí? Sí. Pero los comunistas estaban más preocupados por lo que sucedía en la Unión Soviética que lo que sucedía en sus países. Solamente va a haber dos casos donde los comunistas van a proponer la guerra revolucionaria y pues, insurrecciones populares, ¿no? El primer caso va a ser el de Farabundo Martí en El Salvador, en la década de los 30, 1932, si no mal recuerdo. Pero vean, allí el lineamiento que recibió el Partido Comunista de El Salvador fue: no lo intenten. Y a Farabundo Martí, pues le valió, ¿no? Junto con otros de sus compañeros que eran miembros del Partido Comunista. Dijeron, pues aunque Stalin diga que no, aunque el Partido Comunista de México diga que no, aunque el Partido Comunista de Guatemala diga que no, pues a nosotros nos vale, nosotros vamos a intentarlo. Pero vean qué tanto que la insurrección de Farabundo Martí en el 32 se hace fuera del Partido Comunista. Se hace con comunistas, pero fuera del partido. Se hace con una organización que se llamaba Socorro Rojo Internacional. Era como la Cruz Roja, pero para comunistas, ¿no? Pero era como una organización paralela. Esa es la que van a tomar Farabundo Martí para ir preparando la insurrección campesino indígena en El Salvador. Sabemos que va a ser descubierta los preparativos de la insurrección y va a ser sofocada, ¿no? Eso es pues una muy mala experiencia. Pero lo que nos demuestra que incluso estos levantamientos de comunistas se hicieron en contra de la Unión Soviética y en contra del Partido Comunista Mexicano, que era el que dirigía o el que le daba línea a los partidos comunistas del Caribe y de Centroamérica. El otro caso de intento de insurrección comunista se va a dar en Brasil. Allí la Unión Soviética tampoco va a intervenir. La Internacional Comunista no va a intervenir. Solamente les va a dar ayuda para sacar del país a Luis Carlos Prestes. Incluso le van a colocar un agente del Internacional Comunista de nombre Olga, que va a ser posteriormente su esposa. Van a llegar a tener un hijo, pero en el momento que cae presa Olga, la van a regresar a Alemania, pues ella era alemana, pero como era comunista, la van a regresar a la Alemania nazi. Iba a morir en una cámara de gas. Pero bueno, Luis Carlos Prestes siempre va a ser líder de los comunistas brasileños y se va a quedar con esta como frustración. No va a recibir la ayuda necesaria de la Unión Soviética para hacer una revolución comunista. Y tampoco logró como levantar a alguna parte importante del ejército o de la sociedad brasileña. Pero vean, hasta antes de 1959, hasta antes de la Revolución Cubana, los comunistas no hacen revoluciones. ¿Cuál es la percepción? ¿No? ¿Cuál es la percepción de la gente? Aquí en México, en este momento, ¿no?
¿Cuál es la percepción del PRD que dice que está luchando por una sociedad democrática? Pues si no los ves en los movimientos, si no los ves que sean consecuentes, pues la gente rechaza el PRD. ¿Cuál es el peligro que puede suceder en Morena? Si siguen en sus problemas, en sus dramas internos y la gente no los ve presentes en los comités, en los movimientos, en las colonias, ¿cuál es el peligro? Que tarde o temprano suceda lo que ya está empezando a suceder, que la gente le importa un cacahuate el partido de Morena. Aunque diga que es un partido de izquierda y que es la esperanza de México o lo que sea, ¿no? Bueno, pues a los partidos comunistas les pasa casi igual en todos estos países del Caribe. Tú dices que hace la revolución por los trabajadores, ok, pero no te vemos preparando la revolución. Esto, claro, esto no excluye que los comunistas como integrantes a lo individual, muchos de ellos se la rifaron con los movimientos campesinos, con los movimientos obreros, con los movimientos estudiantiles y que muchos comunistas murieron, fueron torturados, fueron desaparecidos en todos estos gobiernos. Pero una cosa son los individuos y otro son los partidos, ¿no? Entonces, no sé, yo espero que haya quedado claro esto, porque entonces en Cuba para esos años, además de toda la propaganda gringa que era anticomunista, pues también había gente como Fidel Castro que decía, no, pues yo no quiero nada con los comunistas. ¿Por qué? Pues porque no habían hecho la revolución. Es más, vamos a ver qué cosa era el Partido Comunista en Cuba. El Partido Comunista va a ser fundado en 1925 por Carlos Baliño, un ex veterano del inicio de la independencia, fue compañero de José Martí cuando se funda el Partido Revolucionario Cubano. Para 1925, Carlos Baliño son de los primeros que reciben, que trabajan las teorías socialdemócratas, bueno, socialistas más bien. Y podríamos considerar que es de los primeros intelectuales socialdemócratas en Cuba e incluso en América. Tiene incluso ahí algunos libros, pero muy adscritos a esta socialdemocracia de finales del siglo XIX. Bueno, en 1925 crea el Partido Comunista Cubano. Acuérdense, ya sucedió la Revolución Rusa y Lenin manda hacer la invitación, ¿no?, a todo el mundo para que se constituyan los partidos comunistas que van a luchar por la Revolución Mundial. Carlos Baliño ya es una persona, ya ha entrado en años y lo va a fundar junto con otros, pero va a sobresalir Julio Antonio Mella, un jovencito, ¿no? Entonces, alguien muy entrado de años que tiene toda esta experiencia de haber estado con José Martí y uno muy joven que es muy antiimperialista y muy radical. Entre ambos, principalmente ellos van a fundar el Partido Comunista Cubano. Pero para 1939, este partido ya es otra cosa. Acuérdense que Julio Antonio Mella va a morir asesinado aquí en México por órdenes, todo parece indicar, de Gerardo Machado, un dictador cubano. Pero claro, aquí es un relajo, porque algunos, incluso hay versiones que fue la Internacional Comunista la que lo mandó matar. No hay documentos que prueben esto, pero sí hay documentos donde habla la Internacional Comunista pestes de Julio Antonio Mella. ¿Qué era lo que pensaban? Ahorita vamos con cuál era la apuesta de la Unión Soviética con América Latina. Para 1939, en el contexto de la lucha antifascista, cuando están de la mano la Unión Soviética y Estados Unidos en contra de los nazis, aquí a México y posteriormente todo el Caribe y Centroamérica llega una orden. Deben de disolver los partidos comunistas. Deben de cambiar de estrategia. Deben de conformar partidos amplios, frentes amplios antifascistas, donde deben de estar estudiantes, profesionistas, militares, intelectuales, obreros, todos los obreros, no importa que sean comunistas o que sean de derecha, lo que sea, que sean nacionalistas, que sean antifascistas.
Entonces, para dar confianza, muchos de estos partidos comunistas se disuelven, desaparecen. Aquí en México, estamos hablando del periodo de Lázaro Cárdenas, el Partido Comunista sigue existiendo, pero se integraron, el Partido Comunista, se integraron los comunistas al Partido de la Revolución Mexicana, o sea, al Partido Cardenista. Y acuérdense que aquí en México tuvieron el control de la CTM y una presencia bien fuerte en la CNC. Pero también por órdenes de Stalin, instrumentadas por medio de Lombardo Toledano, renuncian los comunistas a los puestos de dirección de la CTM y del Partido de la Revolución Mexicana. Renuncian. Era esta lógica. Vámonos hacia un frente antifascista. Si estamos nosotros comunistas dirigiendo todas las organizaciones, no van a querer entrar todos los demás grupos democráticos, liberales, etcétera, etcétera, y vamos a romper la unidad antifascista. Vean, recordemos, los comunistas aquí se lo toman en serio. Hay disciplina. Si no eres disciplinado, te corren del partido. No hay medias tintas. Y te lo está ordenando la Unión Soviética. Te lo está ordenando la Internacional Comunista, que va a ser de las últimas cosas que hace la Internacional Comunista antes de que Stalin la disuelva, la desaparezca. Entonces, vean, esto aumenta la crisis, ¿no? Ahorita, que espero que vaya quedando más claro por qué los comunistas eran un cero a la izquierda, ¿eh? En la política latinoamericana, en la política del Caribe y en la política mexicana. Sí, a lo individual podían pertenecer a grupos y podían ser muy consecuentes, muy revolucionarios. Como intelectuales podían sacar libros a lo bruto, ¿no? Y llevar una claridad en la teoría muy, muy padre, ¿no? Aquí en México, pues vaya, tenemos artistas, ¿no? Importantes en el pensamiento comunista. Pero el partido no daba una. El partido se plegaba completamente a la Unión Soviética y a veces las decisiones de la Unión Soviética no eran las mejores. Bueno, en 1939, en este sentido de volver más, de descafeinar al Partido Comunista, cambia su nombre a Unión Revolucionaria Comunista. Y vean el cartel que está aquí a la derecha. En 1940, Fulgencio Batista, el que después va a ser el dictador que Fidel Castro va a ayudar a derrocar, a correr de poder. En ese momento, en 1940, es candidato a la presidencia y es apoyado por el Partido Comunista, que se llama en ese momento Unión Revolucionaria Comunista. Vean cómo estaba el asunto, ¿no? Era la coalición socialista democrática. Todo esto es obra de las órdenes de Stalin. Claro, hay que entender la época, ¿no? No, nada más hay que odiar a Stalin por odiarlo, ¿no? O sea, hay que comprender que Stalin, pues, se estaba tratando de crear una gran alianza para frenar a los nazis. Pero, pues, a nivel local, a nivel Caribe, pues, esto a veces no se entendía muy bien, ¿no? Los principales líderes del Partido Comunista o del comunismo cubano. Francisco Blas Roca, que va a ser uno de los principales dirigentes, de los más longevos, va a dejar de ser dirigente del Partido Comunista, que después va a cambiar a su nombre a Partido Socialista Popular, hasta 1962, cuando se integra completamente ese partido al Estado cubano y Fidel Castro se vuelve el líder de esa fusión de fuerzas donde se disuelve el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular. Blas Roca se va a llevar bastante bien con Fidel Castro, pero claro, ya cuando se da el triunfo. Al principio tuvieron una mala relación, ¿no? Como dirigentes del Partido Comunista. Juan Marinello, esto es otro, es el de la derecha, el que está abajo a la derecha. Va a ser otro intelectual. Les digo, no apoyaron a la revolución salvo los últimos momentos.
Pero fueron muy importantes estas personas, ¿eh? Muy, muy importantes para el castrismo, para este grupo revolucionario que tomó el Estado cubano. Ahorita les voy a dar dos ejemplos. Carlos Rafael Rodríguez es el de lentes, el de abajo. Vean, Juan Marinelo, cuando gana la revolución en el 59, lo que empiezan a hacer es sacar libros de experiencias latinoamericanas en Cuba. Dices, bueno, esto es como ¿por qué? Bueno, pues ya tienen más recursos, ya tienen libertad, entonces empiezan a publicar libros. ¿Saben de qué son los libros? ¿De qué temas? De los golpes de Estado que Estados Unidos ha dado en el Caribe, en Centroamérica. Y lo que tienen en la mente, porque pasó hay poquitos años de diferencia, el golpe de Estado en Guatemala. ¿Qué es lo que tienen los comunistas? ¿Qué es lo que llevan cada vez que se reúnen con Fidel Castro? ¿Qué es lo que dice Raúl y el Che cada vez que se reunían en el consejo, ¿no? Allí con Fidel Castro? Nos va a pasar igual que Guatemala. Y los que trabajaron esta idea correctamente, esta idea, fue los comunistas del PCP. O sea, que le estuvieron diciendo a Fidel, aguas, aguas, no te confíes de Estados Unidos, no lo hagas, ve lo que sucedió en Guatemala, tienes que armar a tu gente, tienes que organizarla, debes de hacer un lado los elementos tibios, van a ser los comunistas. Y claro, tuvieron razón, en esa parte tuvieron mucha razón. ¿Por qué creen que ahorita es importante? Y no estoy diciendo que yo sea comunista, ¿no? Bueno, no lo digo públicamente, ¿no? Pero, ¿por qué es importante estos temas? A lo mejor yo estaré chafa, está bien. Pero ¿por qué son importantes estos temas? Porque estamos en un proceso de cuarta transformación. Estamos en un proceso vital. Estamos en un momento importante. En un momento en que la derecha le está pegando con todo a Andrés Manuel. Estamos viendo que la derecha se está reorganizando, que está buscando aliados, está soltando dinero. Y aquí son bien importantes los casos latinoamericanos. ¿Cuál es el manual? ¿Cuáles son los pasos que la derecha va a tomar y los Estados Unidos van a tomar para debilitar al gobierno de Andrés Manuel y en una de esas para sacar y finalizar cualquier reforma en México? Y hasta eso, reforma liberal, reforma democrática, pero es una reforma anti-oligárquica. Y sabemos que esas reformas no pasan por la mente de los Estados Unidos y de sus aliados nativos, locales, ¿no? Aquí la oligarquía neoliberal mexicana, con poquito se está ahogando. Bueno, pues ese poquito significa que van a echar mano de cualquier cosa, porque la historia no los dice. Los golpes blandos, ahorita ya buscan una forma más barata de hacer las cosas, ¿no? Necesitan controlar la Suprema Corte de Justicia y necesitan controlar el Congreso. Con eso atan de manos Andrés Manuel. Y si se pone loco Andrés Manuel, con el control del Congreso, lo quitan de presidente. Le inventan cualquier cosa, como cuando fue el desafuero para impedir que sea candidato a la presidencia en el 2006. ¿Quiénes son los que llevaron esta memoria histórica latinoamericana, regional, a Fidel? Fueron los comunistas del PCP. Fueron los comunistas como Raúl Castro, que era miembro, él sí fue militante del PCP, el Che Guevara, que había estado en los sucesos de Guatemala. Y claro, Fidel lo entiende, lo traduce, embona muy bien con lo que le están diciendo los comunistas. ¿Por qué embona bien? Pues porque él viene del Caribe, él estuvo en el Bogotazo, lo comprende. Bueno, Carlos Rafael Rodríguez, el de abajo, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, es alguien extraordinario. El que verdaderamente funda la vía cubana al socialismo
No sé si exista esto, pero los cubanos lo intentaron. El que funda la verdadera vía, el que le da contenido socialista a la revolución cubana, a la revolución castrista, es Carlos Rafael Rodríguez. Y va a ser fiel a Fidel Castro desde 1958 en adelante. Nunca van a pretender protagonismo ellos, ¿eh? Son comunistas, son disciplinados, tienen experiencia administrativa, política, tienen una visión histórica. Vean lo importante que es leer historia, leer otras experiencias. A veces es más importante que leer teoría. ¿Por qué razón? Porque la teoría te marca un camino, sí, muy importante, pero la historia te maneja la praxis, la experiencia. Y vaya, pues eso también tiene su valía. Bueno, otros comunistas alrededor de Fidel Castro. Raúl Castro, su hermano, como les decía, Raúl va a ser, él sí, va a ser, como le decía el Che, comunista de carnet, ¿no? El Che decía, soy comunista sin carnet. O sea, nunca había estado en un partido comunista. Y claro, creo que nunca lo necesitó, ¿no? Pero Raúl Castro, él sí había sido comunista. En el momento que Fidel no había querido pertenecer con los comunistas, va a estar Raúl. Alfredo Guevara es uno de los amigos de Fidel que están en el Bogotazo. Y Flavio Bravo, esta es otra de las personas desconocidas, importantes en la política cubana, fieles, ¿no? Como comunistas, ahí detrás en la estructura, ¿no? Generando Estado, legislaciones, todo eso, ¿no? Pero casi nadie lo conoce, ¿no? Bueno, Flavio Bravo fue desde joven importante. Antes de que saliera el Granma, en México se reencuentran, claro, por medio de Raúl se conocen. Y trata de convencer a Fidel Castro que no haga la expedición. Dice, te van a matar, los van a matar a todos. Y Fidel dice, no, esto sigue adelante, ¿no? Ya nos preparamos, ahora ya regresamos, ya juramos que vamos a regresar a Cuba, ¿no? A hacer la revolución. Y bueno, pues ni modo, pero la amistad va a seguir. Es un comunista que respeta a Fidel y Fidel lo respeta. Pero vean, todavía no toman las decisiones, pero van a ser importantes. Entonces podemos entender que, ¿por qué Fidel rechaza al comunismo? Entonces, ¿qué es Fidel Castro? Antes de la Revolución Cubana, entonces, ¿qué carajo es Fidel Castro? Si no es comunista, si no trabaja para Stalin, ¿de dónde le sale la radicalidad a Fidel Castro? Si los liberales se están volviendo corruptos en la política cubana. Hay tres discursos ideológicos en la Cuba del momento, dentro de los movimientos radicales. Por un lado es el liberalismo, que propone la democracia electoral, y claro, el antiimperialismo basado en José Martí, ¿no? En Cuba todos son martianos. El nacionalismo revolucionario que propone la justicia social, que influyó en la Constitución de 1940, de beta mexicana. La Constitución cubana de 1940 tiene muchos elementos de la Constitución mexicana de 1917. Y está el leninismo, de la beta de Stalin, ¿no? Aquí en este momento el comunismo de la beta de Stalin, que propone la revolución proletaria. Fidel lo que va a tomar es una combinación. Primero es del liberalismo martiano, de democracia electoral y antiimperialismo, y posteriormente se va a empezar a radicalizar hacia la justicia social del nacionalismo revolucionario. Claro, sé que algunos que han leído algunos libros de Revolución Cubana van a decir, no, pero Fidel siempre fue comunista. No, espérense, no siempre lo fue. Que al final se volvió comunista, sí, claro.
pero por las circunstancias históricas nos explican. Fidel va a ser ortodoxo, Fidel va a ser liberal, va a ser martiano, como siempre lo dijo. Cuando lo tomaron preso por haber atacado el cuartel Moncada, es bueno, ¿quién es el autor intelectual? La policía esperaba que dijera que alguno de ellos fue. Pues no. Dicen, el autor intelectual fue José Martí. Y claro, recordemos lo primero con lo que había iniciado esta charla. La generación de Fidel Castro es de las primeras generaciones formadas en las instituciones nacionalistas republicanas en Cuba. Muchos de los combatientes de la independencia van a ser sus maestros. Muchos hijos de estos combatientes por la independencia cubana van a ser sus maestros. Entonces, una generación con muchos valores cívicos, muchos valores liberales, democráticos, pero que ven que hay una contradicción entre esos valores, entre ese contenido ético, revolucionario, liberal y toda la corrupción a la que se está sometiendo el Estado cubano. Los principales presidentes del autenticismo, del liberalismo cubano, va a ser Grau San Martín y Carlos Prió Socarrás. Grau San Martín es el del medio. Van a ser unos corruptazos. En la década de los 40, 30, 40, son unas personas muy honestas, muy loables, etcétera, etcétera, pero le pasa como muchos liberales, llegan al poder y no saben qué cosa hacer con el poder, nada más llenarse las bolsas de dinero. Van a ser unos corruptazos de lo peor. Y sus ministros van a ser otros corruptazos. Al ministro de Educación le van a encontrar, o sea, ningún hospital se terminó en Cuba en esos años, ¿no? En sus gobiernos. Siempre había presupuesto, pero no terminaban los hospitales, así como aquí en México, ¿no? O cuando aquí terminan los hospitales, nunca hay médicos. Bueno, pues así. Y a ese ministro de Educación después le encontraron propiedades en Guatemala. Claro, se piensa que el dinero que era para los hospitales, pues lo terminaron canalizando para allá, ¿no? Para sus fincas de Guatemala. ¿Qué tanto? Que es allí donde se van a preparar los contrarrevolucionarios que van a salir a invadir a Playa Girón. Una de las propiedades, uno de los lugares donde se están preparando es las propiedades, las haciendas de ese ministro de Educación cubano de este periodo. O sea, unos corruptazos, unas ratotas de lo peor. Pero entre estos va a renunciar Eduardo Chivas. Por eso la frase que les había comentado, ¿no? Vergüenza contra dinero. Ese era su lema. Y claro, pues era una bandera súper poderosa en contra de esa clase política que había luchado por una democracia, por una república, y cuando la tuvieron en sus manos, se volvieron locos de poder y se metieron el dinero hasta por las orejas. Algo así como algunas personas del PAN, ¿no? Que durante muchos años, muy honestos, bla, 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 no estoy hablando de Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Estoy hablando de otros liderazgos, digamos, del panismo, pero cuando llegaron al poder no se pudieron escapar de la tentación de llenarse los bolsillos. Pues así, esto va a suceder. Pero va a salir Eduardo Chivas. Eduardo Chivas va a ser muy importante. Su partido va a ser muy importante porque se va a llenar de jóvenes, muchos jóvenes universitarios de clases medias cubanas que están hartos de la corrupción, se meten a su partido. Tienes una clase política ya entrada en años que son más cómodos, son menos críticos, pero en ese partido, en el partido ortodoxo, perdón, vas a tener a muchos jóvenes bien radicales. Así como en Morena, ¿no? Lo más salvable de Morena es la gente, son los comités que están, son la gente de los barrios,
son los abuelitos, son todos los que llegan sin un afán de que les den nada, los que llegan, los que se movilizan, los que defienden el proyecto, y los jóvenes. Bueno, pues así el Partido Ortodoxo Cubano. Pero va a ser crítico lo que le va a pasar a Chivas. Le van a prometer, esta es como la parte del chisme, ¿no? Le van a prometer pruebas en contra de este ministro de Educación. Pruebas que para demostrar la corrupción. Y él en su programa de radio las promete que va a presentar esas pruebas. Pero todo parece indicar que fue una trampa que el mismo gobierno le colocó a Eduardo Chivas. ¿Por qué razón? Porque era el candidato de oposición con amplias posibilidades de llegar a la presidencia. Entonces, él las anuncia, las pruebas no llegan, se considera que él se siente muy mal porque su prestigio, ven, era un hombre tan ético que su prestigio estaba de por medio. Él se había comprometido y no llegaron las pruebas. Antes de quedar como como un cobarde que está acusando sin razón, antes de quedar como un hablador, tiene una última emisión por el radio. Allí dice, Cuba, este es mi último aldabonazo, o sea, la última campanada. Saca una pistola y se dispara en el abdomen. Algunos pensarán que no intentaba morirse. Solamente que por eso si no se hubiera dado en la cabeza. El chiste es que se muere, ¿no? Se inmola. Termina siendo un mártir de esta Cuba que peleaba en contra de toda la corrupción, de toda la podredumbre que reinaba el Estado cubano en ese momento. Y al verse atrapado, al verse engañado, pues decidió suicidarse, ¿no? Con tal de mantener su prestigio. Bueno, las pruebas, las manifestaciones cubanas demuestran el carisma, el liderazgo carismático que era Eduardo Chivas. Y ahora sí, sin Eduardo Chivas, la generación más vieja, la generación que lo acompaña, ellos, pues ni modo, van a seguir siendo oposición, pero no hay ningún problema. El hermano de Eduardo Chivas va a ser candidato a la presidencia y hasta ahí queda la bronca. Lo que no entienden es que los jóvenes no se van a quedar ahí. El pueblo, los barrios pobres que tenían mucha expectación en un triunfo de Eduardo Chivas, no se van a quedar ahí. Y el golpe de Estado se da en 1952. ¿Por qué es el golpe de Estado? Porque a pesar de haber muerto Eduardo Chivas, ese partido ortodoxo va a ganar. Todo indica que va a ganar. Todas las proyecciones indican que ellos van a llegar y siguen diciendo que van a meter a la cárcel a los corruptos. Antes de que se celebren esas elecciones en 1952, Fulgencio Batista, apoyado por los Estados Unidos, decide dar un golpe de Estado. Como muchos dictadores en América Latina siempre dicen, yo doy el golpe de Estado para salvar la democracia. Así, en estas maromas mentales, ¿no? Discursivas que se inventa la derecha, siempre es, voy a dar un golpe de Estado con tal de salvar la democracia. Vean ahorita cómo dicen en contra de Andrés Manuel, ¿no? Hay que alguien mate a Andrés Manuel, que alguien mate a ese señor. ¿Por qué? Para salvar la democracia. Ay, espérate. Es que es una tiranía. Bueno, pero es que llegó por votos. Es que es una tiranía. Bueno, espérate a las siguientes elecciones. No. Bueno, son estos discursos baratos que tiene la derecha. Pero en este caso sí se provocó un golpe de Estado, con tal de evitar. ¿Qué es lo que va a pasar? La cúpula del Estado, del partido ortodoxo, va a protestar, pero no se va a mover. Los jóvenes ortodoxos son los que organizan todo. Entre esos jóvenes
vamos a tener a Fidel Castro y a otros jóvenes de los ortodoxos que van a empezar a reaccionar, a revolver toda la política cubana. Pero eso lo vemos la siguiente sesión, porque ahí, ahora sí, ya iniciamos con la Revolución Cubana, ya entendiendo qué era lo que perseguían esos grupos que van a organizar la revolución, el levantamiento, y entendiendo todos los intereses que están alrededor de la Revolución Cubana. Ahora sí, cuando ustedes lean un libro o un artículo o algo de la Revolución Cubana y que digan que la revolución se entiende por la lucha entre comunistas y capitalistas de Estados Unidos en la Guerra Fría, pues entonces van a poder decir, eso es un discurso súper barato, ¿no? En América Latina hay tradiciones revolucionarias en lucha, en pugna, que proponen proyectos desde hace muchos años, desde siempre. Tenemos una capacidad propia de elaborar nuestros propios proyectos y de hacerlo circular, de nutrirlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta en esto? A ver, déjame, voy a dejar de ¿No? usar.